Nunca imaginé que un trabajo sencillo pudiera convertirse en la peor experiencia de mi vida. Mi nombre es Julián. Vengo de un pueblo pequeño en Veracruz y hace unos meses acepté un puesto como sepulturero en el cementerio San Felipe, aquí en Oaxaca. La paga no era gran cosa, pero para alguien que había pasado más tiempo buscando trabajo que ganando dinero, parecía una bendición, al menos al principio. La verdad, siempre fui escéptico. En mi familia se hablaba de apariciones, de espíritus que no descansaban y de muertos que volvían a caminar entre los vivos. Yo, como muchos, pensaba que eran cuentos para asustar niños. Pero ahora, cada vez que cierro los ojos, desearía no haberme burlado nunca de esas historias. Era un miércoles cualquiera cuando trajeron el ataúd de don Ezequiel, un hombre de unos 50 y tantos años, al que nadie parecía conocer bien. Su muerte había sido extraña. Decían que lo encontraron varios días después de fallecido, sentado en un sillón dentro de su casa, como si la vida se le hubiera escapado en silencio. Eso explicaría por qué el ataúd estaba cerrado y sellado, pero algo en aquel momento me hizo sentir incómodo, aunque no pude decir qué era exactamente. El velorio fue breve. Apenas 3 personas se acercaron a despedirse. Ninguno lloró. Solo estaba un hombre mayor, vestido con un traje oscuro, que se quedó de pie en silencio al lado del féretro. Nadie le habló, y él tampoco se presentó. Solo estaba ahí, observando. Y lo que me puso los pelos de punta fue su mirada. Era como si supiera algo que yo no. Si tú también eres de los que ama una buena historia de terror, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Aquí siempre hay un lugar para los que se atreven a escuchar lo que muchos prefieren ignorar. Ese día el viento soplaba más frío de lo normal. Cavé la tumba en silencio, como siempre lo hacía, las manos firmes en la pala, la tierra húmeda cediendo con cada golpe. Pero conforme la fosa se hacía más profunda, una sensación rara me apretaba el pecho, como si alguien estuviera observándome desde alguna esquina del cementerio, aunque cuando levantaba la vista no había nadie, solo lápidas viejas y un par de cuervos picoteando entre las flores marchitas. Cuando terminé, los de la funeraria bajaron el ataúd. Yo solo tuve que cubrirlo con tierra. Cada palada me costaba más. Sentía como si mis brazos se volvieran pesados, como si el aire se espesara alrededor de mí. Y justo al clavar la placa con el nombre de don Ezequiel en la cruz improvisada, un viento seco me arrancó el sombrero y me lanzó un olor extraño, como carne descompuesta. Me agaché para recogerlo, pero al levantar la vista, lo vi. A unos 5 metros de donde estaba parado, un hombre delgado, alto, con un traje oscuro que parecía sacado de una fotografía antigua. Me miraba sin parpadear, y en ese instante supe que algo había comenzado. Me quedé quieto, sin mover un solo músculo, como si la tierra húmeda que acababa de cubrir el ataúd también me hubiera enterrado a mí. Aquel hombre seguía ahí, mirándome fijo, con una expresión que no supe interpretar, pero que me heló la sangre. La lógica me decía que era alguien del velorio, quizá el mismo anciano del traje oscuro que nadie conocía. Pero algo en su presencia me decía que no era un visitante cualquiera. Junté el valor que pude y, sin quitarle la vista de encima, abrí la boca para preguntarle si necesitaba algo. Pero justo en ese segundo, uno de los muchachos de la funeraria gritó mi nombre desde el otro lado del campo santo. Giré apenas la cabeza, apenas un instante, y cuando volví a mirar, ya no había nadie. El hombre había desaparecido. Ni un solo ruido de pasos, ni una sombra alejándose. Solo vacío. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de que había sido real. Nada. Solo el sonido del viento entre los árboles secos y el graznido lejano de los cuervos. Decidí no decir nada, ni a los compañeros, ni a los de la funeraria. ¿Quién me iba a creer? Seguí con el trabajo, recogí mis herramientas y me preparé para terminar el turno. Todo en mí pedía que me fuera de ahí lo antes posible. Esa noche, mientras caminaba hacia mi casita al fondo del cementerio, traté de convencerme de que lo que había visto era producto del cansancio. Había sido un día largo, uno de esos en los que las horas parecen arrastrarse, pero algo en el ambiente seguía raro, como si el aire pesara más de la cuenta. Mi casa no era más que una habitación sencilla. Cama, estufa vieja, una radio que mantenía encendida para no sentir el silencio apretando. Hice un café, me senté en la silla de plástico junto a la ventana
y escuché la radio. Hablaban de un asesinato en un pueblo cercano, algo que debería haberme impactado, pero mi mente seguía en otro lugar. Esa sensación de incomodidad no se fue ni cuando cerré la puerta con llave, ni cuando me acosté en la cama. Me tapé hasta la cabeza, como hacía cuando era niño en Veracruz, y cerré los ojos esperando que el sueño llegara rápido. Pero no llegó. En medio de la madrugada, abrí los ojos sin razón aparente. Sentía que alguien me estaba mirando. Esa clase de mirada que atraviesa paredes, que te hace sudar frío sin saber por qué. Escuché algo, un sonido leve, como pasos arrastrándose sobre la tierra afuera de mi puerta. Respiré hondo. Agarré la linterna, mis dedos temblaban. Caminé despacio hasta la puerta y la abrí de golpe. Nada, solo la negrura del cementerio. El aire estaba helado. La farola del camino parpadeaba como si fuera a apagarse de un momento a otro. Iba a cerrar de nuevo, hasta que lo vi. Allí estaba otra vez, entre las lápidas, quieto, mirándome. No supe cuánto tiempo me quedé parado ahí, en el umbral de la puerta, con la linterna temblando en mi mano. Mis piernas estaban rígidas como si algo invisible las sujetara. Aquel hombre, o lo que fuera, seguía entre las tumbas. No se movía ni un centímetro. Solo estaba allí, como una sombra que te observa sin parpadear. Le apunté con la luz, aunque dentro de mí sabía que eso no iba a servir de nada. Cuando el haz iluminó su rostro, sentí que el estómago se me volteaba. La piel, pálida como el yeso, parecía pegada al hueso, y sus ojos eran vacíos. No había brillo, ni rabia, ni tristeza, solo un negro profundo que absorbía todo. No sé de dónde saqué el valor, pero cerré la puerta de golpe y atranqué todo lo que pude. Corrí hasta la cama y me cubrí, como si esas cobijas viejas pudieran protegerme de algo así. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a reventarme el pecho. Me quedé despierto, sin pegar un ojo, escuchando cada crujido, cada golpe de viento que rozaba la ventana. La madrugada se volvió eterna. Al amanecer salí con cautela. El cementerio estaba silencioso, casi demasiado, como si todo hubiera sido un mal sueño. Pero yo sabía que no lo era. Esa presencia estaba ahí afuera. Lo sentía. Pasaron un par de días en los que traté de convencerme de que había sido el cansancio, de que tal vez la mente me jugaba una mala pasada. Me refugié en la rutina. Cavar tumbas, limpiar lápidas, escuchar la radio. Lo que fuera con tal de no pensar en esos ojos negros. Pero en el fondo sabía que no había escapatoria. La siguiente aparición fue diferente. Más cercana. Más personal. Era de noche otra vez. Había terminado de acomodar unas flores en una tumba reciente y regresaba a la casita. Antes de entrar, me quedé un segundo mirando hacia las lápidas, casi por costumbre, esperando verlo de nuevo. Pero no había nada. Esa noche preparé café y me senté en la cama. La radio estaba encendida, una vieja estación de AM que contaba historias de crímenes sin resolver en la región. Eso siempre me daba la sensación de que no estaba solo. Aunque esta vez, el silencio pesaba diferente. Cerca de las 3 de la mañana me desperté de golpe. No por un ruido, no por un sueño. Era una sensación. Alguien estaba mirándome. Contuve la respiración, agudicé el oído y entonces lo escuché. Pasos, lentos, pesados, sobre la tierra afuera de la casita. Me levanté, sintiendo cómo el sudor frío me bajaba por la nuca. Tomé la linterna otra vez y abrí la puerta. El aire era helado. La niebla se colaba entre las lápidas como si fueran dedos buscando a quién atrapar. Miré hacia la izquierda, luego hacia la derecha. Nada. Iba a volver a cerrar, cuando algo me hizo mirar hacia el fondo del cementerio. Allí estaba, inmóvil, observándome, y por primera vez dio un paso hacia mí. En cuanto lo vi dar ese paso hacia mí, sentí que el cuerpo se me entumecía. No fue un movimiento brusco ni agresivo. Fue lento, casi imperceptible, pero suficiente para que mi instinto gritara que corriera. Y lo hice. Cerré la puerta de un portazo, atranqué con el seguro y empujé un mueble contra ella, aunque en el fondo sabía que si ese hombre, o lo que fuera, quería entrar, lo haría sin esfuerzo. Pasé el resto de la noche sentado en la cama, con la espalda contra la pared y la linterna apuntando hacia la puerta. Los minutos se alargaban, y aunque el amanecer llegó, la oscuridad seguía pegada a mis huesos. Tomé la decisión de no quedarme una noche más en esa casita. No importaba el trabajo,
No importaba la paga. Algo me decía que si me quedaba, no saldría de ahí con vida. Esa misma tarde recogí mis cosas básicas, un par de mudas de ropa, unos pesos que había ahorrado y la radio vieja que me había acompañado desde Veracruz. Cerré la casita como si eso significara algo y me dirigí a la parada del camión que pasaba por la carretera. El sol ya se estaba escondiendo cuando subí. Estaba agotado, tanto física como mentalmente. Solo quería llegar al cuarto que había rentado en San Martín y tratar de dormir unas horas. Elegí el asiento del fondo, junto a la ventana, como siempre hacía. Apoyé la cabeza en el vidrio frío y dejé que el traqueteo del motor y el vaivén del camión me arrullaran, aunque fuera un poco. Pero entonces sentí algo. Fue como un cosquilleo en la nuca, una alerta que no podía ignorar. Abrí los ojos despacio y, sin moverme, miré el reflejo en el cristal. No quería voltear de golpe. No quería confirmar lo que sospechaba. Allí estaba, a unas pocas filas de distancia, sentado de lado, con el cuerpo inmóvil y el rostro girado hacia mí. Don Ezequiel, o lo que quedaba de él. Sus ojos seguían siendo dos vacíos oscuros. No parpadeaba, no se movía. Solo me miraba, como si esperara algo, como si me culpara de algo que yo no terminaba de entender. Sentí que el corazón me latía en los oídos. Mis manos se aferraron al asiento y traté de disimular. Mirar hacia otro lado, buscar a alguien que también lo viera. Pero número. Nadie parecía notar su presencia. Una señora revisaba su bolsa, un hombre miraba su celular y un joven escuchaba música con los ojos cerrados. Volví a mirar el reflejo en el vidrio. Vacío. Ya no había nadie. Me giré de golpe para comprobarlo y el asiento estaba vacío. Pero el frío seguía ahí, pegado a mi piel, como si aún me estuviera mirando desde algún rincón. Me bajé en la siguiente parada, caminando rápido hasta mi cuarto. Cerré la puerta tras de mí y apoyé la espalda contra ella. No sabía cuánto tiempo más podría seguir así, pero tenía la certeza de que esto apenas comenzaba. Antes de continuar, te invito a que toques el icono de la lámpara amarilla y te quedes con nosotros, porque juntos vamos a descubrir los misterios más inquietantes, los que nadie se atreve a contar. Pensé que alejándome del cementerio, las cosas iban a calmarse, que quizás todo había sido una mezcla de agotamiento, noches sin dormir y la sugestión de trabajar entre tumbas. Pero en el fondo, yo sabía que no era eso. Sabía que había algo siguiéndome, algo que no estaba dispuesto a dejarme en paz. A la mañana siguiente, me obligué a salir del cuarto. Tenía que aparentar normalidad, aunque por dentro me sintiera al borde del colapso. Caminé hasta la tiendita de Don Beto, una tienda de abarrotes vieja que estaba a un par de cuadras, justo en la esquina de la calle Guerrero, en San Martín. Don Beto era de esos hombres que lo sabían todo del barrio, siempre con la sonrisa fácil, siempre preguntando cómo te iba la vida. Ese día, cuando me vio entrar, notó de inmediato que algo en mí no estaba bien. Me preguntó si me sentía enfermo, pero solo le respondí que había dormido mal. No tenía ganas de dar explicaciones que ni yo entendía. Me fui directo al pasillo del fondo, el de los granos. Necesitaba arroz y algo de café. Mientras revisaba los precios y hacía cálculos mentales con los pocos pesos que me quedaban, lo sentí. Primero fue un escalofrío, de esos que te recorren la espalda como un aviso que no entiendes hasta que es demasiado tarde. Luego, una sensación helada, como si alguien soplara aire frío directamente en mi cuello. Me quedé quieto, con el paquete de arroz en la mano, y miré de reojo hacia el pasillo de al lado. Ahí estaba, don Ezequiel, o lo que fuera eso ahora, parado, inmóvil, observándome. Su cuerpo parecía aún más rígido que antes, la piel pálida, tensa, como si la hubieran estirado hasta el límite. Sus ojos, los mismos pozos negros sin fondo, fijos en los míos. Por un instante pensé que me iba a hablar, que iba a decirme algo, pero no, solo desapareció. Ni un movimiento, ni un sonido. Parpadeé y ya no estaba. El paquete de arroz cayó de mis manos y golpeó el suelo, pero ni me agaché a recogerlo. Mi respiración se volvió pesada, mis manos temblaban. Me obligué a caminar hasta la caja, tratando de que mis piernas no me fallaran. Pagué rápido lo que llevaba y salí de la tienda casi corriendo, sintiendo que cada sombra en la calle podía ocultarlo. Ya afuera, miré hacia todos lados. Gente normal caminando, algunos carros pasando despacio.
Nadie parecía notar nada raro, pero yo lo sentía. Él seguía allí, en algún lugar, observándome, esperando. Esa noche, al llegar a casa, cerré todas las puertas, aseguré las ventanas y corrí las cortinas. Me encerré en mi cuarto y me tiré en la cama. El cansancio me pesaba en los huesos, pero el miedo, mantenía mi mente despierta, alerta. Sabía que algo iba a pasar, y no estaba equivocado, porque esa fue la última vez que vi a don Ezequiel en la calle. La siguiente vez, lo tuve dentro de mi casa. Esa noche, después de lo que pasó en la tienda de don Beto, no podía pensar en otra cosa. Cada sombra que veía desde la ventana, cada crujido de las paredes viejas de la casa, me hacían brincar como si me hubieran dado un golpe en el pecho. Cerré la puerta de mi cuarto con llave, algo que no solía hacer, y apilé 2 sillas contra ella, como si eso pudiera detenerlo. No encendí la radio esa vez. Quería escuchar cualquier cosa, cualquier advertencia antes de que fuera demasiado tarde. Me acosté, aunque sabía que dormir no iba a ser fácil, y no lo fue. Pasaron horas. El reloj en la pared marcaba las 3 de la mañana cuando lo sentí. Primero, fue como un cambio en el aire. Algo se volvió más pesado, más espeso. Costaba respirar, como si el cuarto se estuviera llenando de humo. Aunque no había olor a nada, solo el frío. Un frío que calaba los huesos. Abrí los ojos sin moverme. Tenía la esperanza absurda de que, si no me movía, tal vez no me notaría. Pero entonces sucedió. Sentí el colchón hundirse. Primero, leve, como si alguien se sentara despacio junto a mí. Pero el peso se fue haciendo más y más fuerte, hasta que sentí que me aplastaba contra la cama. Mis manos no me respondían. Las piernas eran bloques de cemento. Apenas podía respirar. Solo podía mirar al techo oscuro, sintiendo el latido desesperado de mi corazón golpeándome el pecho. Entonces escuché su respiración. No fue un sonido fuerte. Era más bien como un susurro áspero, húmedo, justo al lado de mi oído. Me contuve como pude, pero sentí que iba a gritar de puro terror. Y ahí, escuché su voz por primera vez. Julián, tienes que ir. No sé cómo describirlo. Era como si la tierra misma hablara, con una voz rasposa, quebrada, que arrastraba cada palabra como un lamento. Quise preguntar a dónde, quise moverme, hacer algo, pero no pude. Entonces, todo el peso que había en el colchón desapareció de golpe, como si nunca hubiera habido nadie allí. Me quedé quieto varios minutos más, respirando con dificultad, hasta que por fin sentí que podía mover los dedos. Me levanté de golpe y encendí la lámpara del techo. El cuarto estaba vacío, o eso pensé, porque justo al lado de la cama, en el suelo, había una marca, una pisada. No era mía, no usaba botas, no era de nadie que yo conociera. Era una huella oscura, como si alguien hubiera pisado barro seco o tierra de tumba. Me acerqué despacio, agachado, con el estómago hecho un nudo. La huella estaba fresca, aunque no había tierra en ningún otro lugar de la casa. Solo ahí. En ese instante supe que don Ezequiel no solo me estaba siguiendo, ya había entrado en mi casa, y si había entrado una vez, podría hacerlo las veces que quisiera. Esa noche no dormí, tampoco las que vinieron después. Pasaron varios días desde aquella noche en la que encontré la huella junto a mi cama, pero decir que pasaron es mentir. Sobreviví a cada hora, a cada minuto, como si estuviera atrapado en un tiempo que se estiraba sin sentido. No dormía, apenas comía. Me encerraba en el cuarto y trataba de no moverme, esperando que, si no hacía ruido, si no respiraba fuerte, tal vez él me dejara en paz. Pero no lo hizo. Cada noche se volvía más fría que la anterior. La casa, que ya era vieja y mal construida, crujía como si algo caminara por dentro de sus paredes. Había momentos en que sentía que alguien se apoyaba contra la puerta, escuchando mi respiración contenida. Incluso durante el día, el peso de esa presencia seguía ahí. Me acompañaba mientras preparaba un café, mientras miraba por la ventana, mientras trataba de convencerme de que aún era dueño de mi propia vida. No lo era. Ya no. La madrugada en que todo cambió, recuerdo haber estado acostado boca arriba, con los ojos abiertos, mirando el techo sin verlo realmente. Estaba tan exhausto que no distinguía si pensaba o soñaba despierto. Fue entonces cuando escuché su voz otra vez. Julián. Era un susurro, pero no como los que había escuchado antes.
Esta vez venía de adentro del cuarto, de cerca, tan cerca que sentí el aire gélido de sus palabras rozándome la mejilla. Mi cuerpo se paralizó, el aire se me atoró en los pulmones. Intenté mover los dedos de la mano apenas un poco. Nada, como si el peso de una lápida me hubiera caído encima. Julián, tienes que ir. La voz era más insistente ahora, más clara. Sonaba a tierra mojada, a madera podrida. Sonaba como si hablara alguien que llevaba años enterrado. Quise preguntar, ¿a dónde? Pero ningún sonido salió de mi boca, solo un temblor en la garganta, mudo, como el llanto de alguien que sabe que ya es demasiado tarde. Entonces, lo sentí. El colchón volvió a hundirse a mi lado, solo que esta vez no fue una presión lenta. Fue como si alguien cayera sentado de golpe. El aire se me escapó en un jadeo involuntario. Podía sentir el peso. Podía oler la humedad mezclada con el hedor de tierra removida. La cama crujía bajo nosotros. Estaba ahí. Lo sabía. No tenía que verlo. Pero quise verlo. Reuní el poco valor que me quedaba y giré la cabeza apenas unos centímetros, con el miedo desbordándome los ojos. No vi nada. Solo oscuridad. Pero el peso seguía ahí, y el silencio era tan espeso que dolía, hasta que sin aviso, el peso desapareció. Me incorporé de un salto, encendí la lámpara, y el cuarto volvió a parecer normal, excepto por una cosa. En la cabecera de la cama, marcada con barro seco, estaba la huella de una mano. Después de ver esa mano marcada en la cabecera de mi cama, supe que ya no podía seguir encerrado esperando a que todo terminara solo. No iba a pasar. Y aunque el miedo seguía empujándome a quedarme quieto, algo dentro de mí, una voz que sonaba casi tan oscura como la de él, me decía que tenía que volver al cementerio. No sabía para qué. No sabía qué buscaba ni qué iba a encontrar. Pero una cosa era clara. Si no hacía algo, pronto no iba a quedar nada de mí para contar esta historia. Era de madrugada cuando salí del cuarto. Caminé por las calles vacías de San Martín, con el cielo cubierto de nubes tan densas que parecía que no había luna ni estrellas. El viento soplaba fuerte y frío, como cuchillas en la cara. Cada paso que daba resonaba en el pavimento, y aunque no había nadie a la vista, sentía que algo me seguía de cerca, que cada sombra que cruzaba podía estirarse y envolverme. Llegué al cementerio San Felipe cuando el reloj marcaba las 3:30. La reja oxidada crujió al empujarla, un sonido tan fuerte que me hizo detenerme un segundo. Tragué saliva y avancé. El aire dentro del cementerio era distinto, más denso, más frío. Olía a tierra mojada, pero también a algo podrido, como carne olvidada bajo el sol. No encendí la linterna. No la necesitaba. Conocía el camino de memoria, aunque sentía que cada tumba me miraba mientras pasaba. Y cuando llegué frente a la sepultura de don Ezequiel, lo supe. La tierra estaba removida. No era mucho. Apenas unas marcas, como si alguien o algo hubiera escarbado desde dentro. Un surco pequeño, pero lo suficiente para que se me congelara el alma. Sentí que las piernas me temblaban. El corazón golpeaba como un martillo dentro del pecho. Y entonces escuché los pasos detrás de mí. No eran como los de alguien caminando con prisa ni como el andar de un visitante distraído. Eran arrastrados, lentos, pesados, como si el que se acercaba llevara siglos caminando sin destino. Me giré despacio. Allí estaba, otra vez, a solo unos metros de distancia, don Ezequiel, o lo que fuera esa cosa que se había levantado de la tumba, alto, delgado, la piel colgando como si el hueso quisiera salir. Sus ojos ya ni siquiera parecían ojos, eran agujeros negros que tragaban toda la luz. No se movía, solo levantó la mano, temblorosa, y apuntó hacia la tierra removida de su tumba. Era una señal, una orden. Entendí lo que quería de inmediato. Me decía que debía abrir su sepultura. Mis manos temblaban al agarrar la pala. Sentía que cada segundo que pasaba me arrancaba un pedazo de vida. Pero comencé a cavar, y con cada golpe en la tierra, el miedo se enterraba más profundo en mí. Sabía que lo que estaba a punto de encontrar no iba a dejarme dormir nunca más. Cavé como si la vida me dependiera de ello. O quizás porque, en el fondo, sabía que eso era exactamente lo que estaba en juego. Cada vez que la pala se hundía en la tierra, el frío me subía por los brazos hasta entumecerme los dedos. La tierra húmeda se pegaba a mis botas y el aire alrededor olía cada vez peor.
Era como si algo estuviera liberando su esencia desde el fondo. No podía dejar de pensar en la mirada de don Ezequiel mientras cavaba. No había odio, no había rabia. Era algo peor, una paciencia vacía, como quien ya sabe cómo va a terminar todo. Cuando la pala golpeó algo sólido, un escalofrío me recorrió de la nuca a los talones. Era el ataúd. La madera estaba sucia, hinchada por la humedad, con rastros de tierra filtrándose entre las rendijas. Me arrodillé sin pensar demasiado, aunque cada fibra de mi cuerpo me gritaba que parara. Pero no paré. Quité la última capa de tierra con las manos, mis uñas llenas de barro frío. Y entonces, con un esfuerzo que casi me hace vomitar, abrí la tapa del ataúd. Vacío. No había nada. Ni el cuerpo de don Ezequiel, ni sus ropas. Nada. La caja estaba vacía, como si jamás hubiera contenido nada en su interior. Me quedé ahí, congelado, respirando entrecortado. No podía comprender lo que estaba viendo. No tenía sentido. Yo lo había enterrado. Yo había sido quien clavó los últimos puñados de tierra encima de él. Lo recordaba perfectamente. El peso del féretro, el sonido al bajar la urna al fondo de la fosa, todo. ¿Cómo podía estar vacío? La respuesta me golpeó como un ladrillo invisible. Don Ezequiel nunca había estado allí abajo. O, peor aún, se había levantado por su propia cuenta. Me giré de golpe, buscando esa figura delgada, esos ojos huecos. Pero no había nadie. El cementerio estaba en un silencio antinatural. Un silencio que no tranquiliza. De esos que te hacen sudar frío porque sabes que es el momento antes de que todo empeore. Me puse de pie a duras penas. La tierra suelta bajo mis botas amenazaba con hacerme caer. Cerré el ataúd sin pensarlo mucho, como si eso sirviera para contener lo que fuera que había salido de ahí. Pero algo me decía que ya era tarde, que siempre lo había sido. Por primera vez en semanas, el peso en el aire desapareció. No se sentía su presencia. No había esa sensación de estar siendo observado. Pero tampoco sentía alivio, porque algo me decía que esto no había terminado, que lo peor aún estaba por venir. Después de aquella noche en el cementerio, mi vida no volvió a ser la misma, pero no como lo esperaba. No hubo un cierre, no hubo una explicación, solo quedó el vacío, ese mismo que sentí al abrir el ataúd de don Ezequiel. Pasaron días, semanas, y aunque su presencia parecía haberse desvanecido, yo sabía que algo había cambiado. La casa donde vivía ya no crujía por las noches. Las sombras en las paredes ya no se movían cuando no había luz. Todo estaba en calma, demasiado en calma. Pero el miedo, ese nunca se fue. Me di cuenta la primera vez que me miré al espejo y no reconocí mi propia mirada. Los ojos hundidos, las ojeras oscuras, como si algo de mí se hubiera quedado allá abajo, entre la tierra removida de esa tumba vacía, como si una parte de mí estuviera aún esperando que regresara. Y entonces empecé a notarlo de nuevo. Primero fue en los reflejos, el vidrio de la ventana, el metal pulido del cuchillo mientras preparaba la cena. Algo se movía detrás de mí, pero cuando volteaba, no había nada. Después fueron los sueños. Soñaba que estaba enterrado vivo, que las uñas se me quebraban al tratar de salir, que gritaba y nadie me escuchaba. Y al despertar, tenía las manos cubiertas de tierra, tierra negra, tierra húmeda. Don Ezequiel no había terminado conmigo. Lo supe la noche en que escuché de nuevo su voz. Julián, no es suficiente. Fue un susurro que helaba la sangre. No venía de dentro de mi cabeza. Venía de la esquina más oscura del cuarto, esa donde nunca daba la luz, donde siempre sentía que alguien me miraba sin que yo pudiera verlo. Me levanté de golpe, encendí todas las luces. Busqué en cada rincón, revisé puertas, ventanas, todo cerrado, todo normal. Pero entonces vi la marca en el suelo. Otra vez, una huella. Pero esta vez era distinta. Era más grande, más profunda, como si algo pesado acabara de salir del cuarto. No dormí el resto de esa noche, ni la siguiente, ni la siguiente. Salí de San Martín días después. Tomé un autobús hacia el norte, dejé Oaxaca atrás. Pensé que poniendo distancia podría escapar de él, pero uno no puede huir de un muerto que ya ha puesto los ojos en ti. A veces creo verlo entre la gente en la calle, parado, esperando, mirando. A veces escucho su respiración cuando apago la luz antes de dormir.
y cada tanto encuentro marcas en el suelo que no estaban ahí el día anterior, porque algunos muertos no descansan en paz y algunos nunca se van.